cambiamos radicalmente de tema con algo que preocupa mucho en nuestro país. Escuche bien, más de 700 denuncias solo durante abril. Es impactante y es la alarmante cifra de amenazas por supuestos tiroteos que van a ocurrir en colegios. Claro, queremos conversar con Rafael Rodríguez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, que muy gentilmente ha estado junto a nosotros en este mes también comentando estos temas, Rafael, porque aquí hablamos de 700, digamos, denuncias registradas en el proceso institucional chileno, pero quizás cuántos establecimientos también han tenido un rayado en el baño que dice tiroteo, esto se imita. Hay muchos colegios con protocolo, otros que no tienen tan claro el protocolo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Porque esto quizás siga un tiempo más. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por invitar. ¿Qué te pasa a ti con esta cifra? Y particularmente con... yo entiendo que hay un efecto imitación. No es que en todos los colegios va a haber un tiroteo real, pero que genera toda una sensación de inseguridad en papás, mamás, alumnos, profesores. Bueno, sí, de hecho incluso en el colegio de mis hijas pasó, y hubo toda una activación de un protocolo que incluía trabajar con las policías, asesorarse con expertos, hacer charlas al interior de las escuelas. Y a lo que voy con esto es que ha sido un fenómeno bien masificado, de Arica a Punta Arenas, más de 700 denuncias, como bien dice usted. Sí. Lo interesante ha sido ver cómo han ido abordándolo cada una de las escuelas y a nivel de política pública. ¿Cómo lo abordamos justamente, Rafael? Porque las escuelas, claro, tienen un protocolo, lo decía Francesco, algunas, de hecho me toca por experiencia personal conocer también el caso de gente que es conocida de uno y hay colegios que actúan de manera impecable o con mucha claridad frente a la comunidad escolar, pero hay otros que, claro, están medio perdidos frente a una realidad de la que no estamos muy acostumbrados. ¿Cuál es la mejor manera de enfrentar esto? Se pierde en clase. Exactamente, porque el ausentismo escolar es un problema grave que viene aparejado con esto, pero también uno como padre, si dicen, oye, en el colegio de mi hijo va a haber tiroteo, no, con dos dedos, con un dedo de frente, digo, derechamente no lo mando. ¿Qué hacer? En general, las escuelas y los padres han pensado en dos alternativas, ¿no? La disuasión a través del castigo y la prevención antes de que ocurran actos de violencia. Porque esto de los tiroteos probablemente más que nada, o sea, lo hemos visto, ¿no es cierto? No ha habido ningún tiroteo, es más que nada una moda, es un tema juvenil, de niño, pero eso no nos puede hacer olvidar que en la práctica en las escuelas igual ha aumentado la cantidad de denuncias de violencia en los últimos años. El 2025 se hizo una encuesta y aumentó más de un 50% la cantidad de denuncias por actos de violencia y en donde de esa se aumentó un 70% la cantidad de denuncias contra profesores, autoridades dentro de las escuelas. Entonces, sí estamos viviendo un fenómeno, al menos analizando las denuncias, que ha dicho que ha aumentado la violencia. Entonces, este caso puntual hay que entenderlo en ese marco, y marco de actos más violentos. Hay escuelas que lamentablemente vienen hechos de verdadera violencia, perpetuados por estudiantes en contra de la misma comunidad escolar. Entonces, ese es el marco en el que estamos hablando de este tema. Y la escuela, entonces... Y la política pública, vemos cómo han generado una batería de propuestas que están tratando de, por un lado, disuadir a través de castigo, se habla incluso de perder beneficio, de involucrar a los padres y multarlos, y también de aumentar las sanciones a menores de 18 años, mayores de 14, e incluso se vuelve a hablar de la posibilidad de disminuir la de imputabilidad, ¿no? De pasarla a 14 a menores. Entonces, esa es una batería de propuestas que en general son menos efectivas de lo que nos gustaría, a menos que se entregue una oferta potente de programas que prevengan el desarrollo de actividades o acciones más violentas en niños y adolescentes. Y para hacer eso, nosotros desde la Fundación San Carlos proponemos al menos dos cosas. La primera es tener un currículum socioemocional al interior de la escuela. Y cuando hablamos de currículum socioemocional, a veces se ve muy etéreo, ¿no? muy amplio. Sí, pero en la práctica, exacto, en la práctica es, bueno, cuidarse a uno mismo, cuidar al resto y a la comunidad. Para cuidarse uno mismo tú tienes que tener desarrollo primero de una cierta conciencia de ti mismo y de, en el fondo, tener unas habilidades socioemocionales que te permitan cuidarte. Y primero, lo segundo es relacionarte bien con el resto, capacidad de empatía.
Cuando tienes capacidad de empatía, tú te pones en el lugar de los demás y no tienes ganas que a otros le hagan lo que te hagan mal, si te hacen algo mal a ti mismo. Y lo tercero es la capacidad de resolver conflictos con la comunidad de manera pacífica, no violenta. Y esto se enseña no solamente con una charla, se enseña dentro de un currículum socioemocional, al igual que cuando se enseñan las matemáticas, ciencias, lenguaje. Durante todos los días tú vas trabajando ciertos contenidos a través de actividades, también de información teórica, pero sobre todo de experiencias concretas que te permitan a ti aprender bien, a relacionarte bien contigo, con los otros y con la gente que te rodea. Sí. Y la segunda cosa que se tiene que hacer es trabajar también con los padres. A la escuela se le está pidiendo que solucione un problema que evidentemente la excede. La escuela está preparada para poder enseñar ciertas materias, pero no está tan preparada para poder hacerse cargo de la violencia. Y para eso tiene que poder articularse con otros actores, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Sabemos la dificultad y la brecha que hay en salud mental. Los casos que hemos visto de violencia más extrema, es muy probable que tengan algún problema de salud mental y que tengan que ser abordados desde ahí. Pero también en desarrollo social para ir apoyando a las familias que también lo necesitan. No, me parece tremendamente relevante el hecho de involucrar al Ministerio de Salud, que, y lo digo con todo respeto, pero es importante decirlo, al menos en el debate últimamente yo no lo he visto muy involucrado que digamos, y no estoy pensando en la ministra ni mucho menos, sino en la institucionalidad de salud, poco y nada. Se habla mucho de educación y del Ministerio de Seguridad. A ver, te quiero hacer una pregunta, porque uno entiende que los profesores están agobiados, así ya como estamos. Entonces pedirle que más encima estén atentos a las redes sociales de los cabros, a los mensajes, a si van a ir al baño a escribir o no algo, lo veo muy difícil. Entonces, también, conversando, por ejemplo, el alcalde de Temuco, perdón, que me mencionaba los colegios que tienen ahora pórticos de estos detectores de metales. ¿Cuánto costaban? 3 millones cada uno, 2 por colegio, y me hacía como una especie de Excel donde estaban los gastos. Bueno, pero puede ser que esa medida es más barata que contratar el personal a cargo de lo que tú nos estás planteando ahora, que me imagino yo es mucho más importante a largo plazo, tener gente con el currículum que tú dices y que se encargue de esto. Al final del día, ¿esto es un tema de plata? ¿Nos falta mucha plata para poder abordarlo en serio? Mira, con la plata que hay se podría hacer mejor. Salud mental, sabemos hace muchos años que hay una lista de espera en atención de 50.000 casos pensando en niños y adolescentes. Entonces, cuando tenemos esos recursos, cuando tenemos falta de recursos, porque falta esa cantidad de atenciones, evidentemente que hay que pensar si tenemos lo suficiente, pero con lo que ya hay se podría hacer mejor. Por ejemplo, trabajar de manera focalizada con aquellas madres que no están yendo a los controles sanos, prenatales y postnatales. Ahí tú tienes un caso que debería la política pública estar abordando desde el principio. Después, los que tienen inasistencia tanto en párvulos como en educación inicial, pensando hasta cuarto básico. Todos esos niños, esas familias deberían ser abordadas de manera coordinada por salud, como estamos diciendo ahora, con educación, probablemente con algunos programas especiales, pero también con desarrollo social para poder apoyar en temas de desarrollo económico, en temas de vivienda, en temas de seguridad, como bien dices tú, porque esos son los factores que están a la base de que un niño empiece a desarrollar una trayectoria en la que cada vez se empieza a involucrar más en conductas disruptivas, como pueden ser la violencia o el crimen. Sí, acá hay un problema de salud mental que es importante abordar más allá de las medidas paliativas como las que estamos viendo ahí, o preventivas, más bien dicho, como estos detectores de metales, pero acá hay un problema que es mucho más profundo, tiene que ver con la salud mental de los niños, de una comunidad escolar que se ve conmovida con todo esto y de las redes sociales. Ojo con eso, ojo con los... Y que tenemos que hacernos cargo los adultos de la situación que están viendo los jóvenes. Absolutamente, absolutamente, Rafael. Bueno. Te damos las gracias por esta conversación, sin duda es un tema que preocupa muchísimo y los vamos a seguir de cerca. Que estés muy bien, buenos días. Sí, solo para cerrar eso último que dijo Francesco, el tema de los adultos, eso es clave. Nosotros cuidamos a nuestros niños en nuestra casa y desarrollar habilidades parentales que fomenten un cuidado positivo es súper importante, y también ahí la política pública, sin duda hasta el DEI, podría ahorrar un montón de plata si lo hiciera bien desde temprana edad. Muchas gracias, Rafael, que esté muy bien. Buenos días. A ustedes. Muy buen día, 7:17.